hemos empezado con un capítulo que se llama Introducción a la Bacteriología. Ya ustedes tienen el programa que se les dio oportunamente, los capítulos de la materia, y el primero corresponde a Introducción a la Bacteriología, donde vamos a ver un sinnúmero de conceptos, de definiciones, de términos, el lenguaje microbiológico, así como de un sinnúmero de clasificaciones para mejor entender el desarrollo de la materia. Como toda disciplina, y empezamos desde la historia. Cada disciplina tiene un origen, una historia, y hemos tratado de hacer un resumen rápido, así a grosso modo, pero de forma ordenada, de cómo esta disciplina se fue desarrollando a través del tiempo. Ya esta parte me va a permitir que sea solamente recordatorio. Esta parte ya se habló, ya se explicó en su oportunidad, de personajes a través del tiempo que tuvieron que ver mucho con el desarrollo de esta disciplina, empezando de los hebreos y egipcios. Luego voy a ir nomás rápidamente mencionándolos, ustedes ya lo recordarán. Alcíbides, que ya se hablaba 450 años antes de Cristo sobre la memoria inmunológica que hoy está de moda, por ejemplo, tratando de entender el coronavirus actualmente, el COVID-19 que nos está afectando. Luego apareció un personaje notable, don Hipócrates, padre de la medicina, ya saben ustedes por qué. El juramento hipocrático hacia los médicos en su oportunidad cuando se gradúan de médicos. A don Francasteorios, que ni siquiera había una lupa para poder precisar la presencia de estos microorganismos, pero ya en el siglo XV él utilizó la palabra germen para nombrar a que alguien había que culpar la responsabilidad de la presentación de las diversas enfermedades. Bueno, pero esto no avanzó, como se ha dicho, estaba de moda la generación espontánea, de una corriente bastante fuerte, por algunas observaciones que ellos hacían, y la otra teoría era la de la biogénesis, que tomó su impulso, luego no se pudo demostrar, y finalmente, pero la teoría de la biogénesis es la que prevaleció.
y la teoría de la generación espontánea quedó definitivamente en el olvido. Así también se nombró a don Antonio van Leeuwenhoek como el inventor del microscopio y empezó la era de desarrollo de la bacteriología. Pero ahora con la presencia de Louis Pasteur y su alumno Roberto Koch, que vivieron a finales del siglo XVIII, a don Louis Pasteur se lo denominó padre de la inmunología, por lo que se le ha explicado en su momento. Aquí está un resumen. Descubrió algunas enfermedades y preparó algunas vacunas, y por eso el padre de la inmunología se lo nombró con sobrada razón. Don Roberto Koch, que era discípulo del anterior, pues hizo el descubrimiento de ciertos agentes etiológicos como la de la tuberculosis, que es tan antiguo como la vida misma. Las momias egipcias ya, que muchas de ellas personas murieron y fueron enterradas en esos canastos, y después de muchos años fueron analizadas y se vieron lesiones típicas de tuberculosis. Pero la ciencia cuenta desde el año de que don Roberto Koch pudo identificar plenamente el bacilo causante de esta enfermedad. Y de ahí empieza el desarrollo de la bacteriología exacta, que es la disciplina que queremos nosotros tratar de desarrollar de algún modo que nos interese como médicos veterinarios y también como competencia nuestra la salud pública veterinaria. Luego aparecieron otros personajes, como este señor Ivanovsky, que descubrió un virus del mosaico del tabaco, una enfermedad vegetal. Pero Leopold Franz, en finales del siglo XVIII, descubrió el primer virus animal que afectaba a las especies animales, el virus de la fiebre aftosa, muy conocido a través de tantos años, y Bolivia quedó libre de esta enfermedad hace unos pocos años. Don Alexander Fleming descubrió, empezamos a la era del descubrimiento de los antibióticos, que se utilizan actualmente para el tratamiento de las distintas enfermedades bacterianas. Y sepan ustedes que don Sir Alexander Fleming, principio del siglo XIX, fue el primero que descubrió por casualidad la penicilina, que desde entonces se utiliza hasta nuestros días, a través proveniente de un hongo llamado Penicillium notatum, de ahí el nombre. Por casualidad se ha ido mencionando la sustancia que producía estos hongos. Saber que la microbiología desde el principio se desarrolló muy lentamente. Luego ya a partir de la tecnología adecuada, los investigadores descubrieron otros antibióticos como la streptomicina. Por lo tanto, al principio el desarrollo fue muy lento, pero después de que apareció la tecnología, fueron apareciendo desde la era del microscopio hasta nuestros días. La disciplina ha crecido bastante y seguirá haciendo nuevos descubrimientos sobre el área con la biotecnología con el cual se cuenta hoy día. Si recordamos el año del descubrimiento de don Leeuwenhoek del microscopio hasta nuestros 2020, más o menos pasan 339 años, actualizando este dato. Desde aquella fecha hasta nuestros días, el desarrollo de la bacteriología fue bastante interesante. Pero marca la época del incremento del desarrollo después de los trabajos de Pasteur y Koch, fin del siglo XVIII. De ahí entonces que el diagnóstico, la esterilización, la desinfección, como disciplinas importantes en el desarrollo de la microbiología, la inmunología, la bioquímica, la fisiología celular y la genética molecular últimamente, son las bases que se aplican en pro del conocimiento y beneficio de los seres vivos. Sigamos con los años, y ya en el mediados del siglo XIX se descubrieron, por ejemplo, la estructura helicoidal del ADN, que después de estos años se habla hasta nuestros días del desarrollo de las pruebas de biología molecular, como para citar las pruebas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que miren ustedes tiene sus orígenes en este autor en estos años. Vieron al conocerse la estructura helicoidal del cual se desarrolló el desarrollo de la ingeniería genética, que se utilizan actualmente, por ejemplo, para muchas, pero ha vislumbrado y vislumbrará virus que nuevas después del desarrollo de las distintas disciplinas biológicas.
Bueno, otros de investigaciones alrededor del año 1950 por estas investigaciones y Wilcox. Y ya los hay ejemplos de estas vacunas hechas de última generación. La microbiología veterinaria se divide en estas ramas. Vamos a estudiar la parte de la microbiología veterinaria de su división es la micología. Etimológicamente, miquia significa el estudio de los hongos, es parte del capítulo final que nosotros vamos a ver. Bacteriología general es una rama de la microbiología veterinaria, pero estudia, como su nombre lo indica, a las bacterias de un modo muy superficial, por ejemplo, mencionando sus características morfológicas, de qué forma son ellas. Ya lo veremos en detalle más adelante. La bacteriología especial, la deben subrayar, es esa la que queremos nosotros aprender, particularmente de los géneros bacterianos que son causantes de producir enfermedades. De eso se trata para conocer al agente etiológico en sus distintas características. Y finalmente ustedes tienen en el tercer semestre también disponible la materia de virología e inmunología veterinaria, que están juntas, que son también parte de la microbiología veterinaria. Centrémonos nosotros entonces en la bacteriología especial.
Taxonomía. Decíamos que, y la palabra esta estaba subrayada en las generalidades, que la taxonomía es el punto de partida donde están ubicadas taxonómicamente, valga la redundancia, cada género bacteriano dentro de los miles que hay, en qué sitio está ubicado por sus distintas características. Pero vean que previamente podemos nombrar algunas cosas importantes, muy generales. La importancia de los microorganismos como objetos de estudio. ¿Qué importancia tienen? El saber cómo los microorganismos influencian nuestras vidas. Y van a ver que los microorganismos no son todos malos, no son todos que vayan a producir enfermedades, sino también hay otro grupo de bacterias, hongos o virus que son de provecho en uno u otro campo. Y por ejemplo dice aquí cómo los microorganismos influencian nuestras vidas. Inciso A, pueden ser causantes de enfermedades en animales y plantas. Eso es lo que queremos aprender. Las patógenas, el grupo de bacterias que sean dañinas tanto para los humanos, los animales o las plantas. Nosotros nos compete los dos grupos, humanos y animales, para aprender por hoy. Saber también que son útiles algunas bacterias que producen antibióticos de utilidad. Hay bacterias que han producido ciertos metabolitos, de los cuales se han producido ciertos antibióticos. Más adelante nombramos algunos ejemplos. Pero los primeros antibióticos nombrados, como la penicilina y streptomicina, fueron aislados de un hongo. El primero del Penicillium notatum y el segundo del Streptomyces, por ejemplo. El producto de su metabolismo fue descubierto de que inhibe el crecimiento de bacterias. Otros microorganismos modifican favorablemente o desfavorablemente el sabor y la textura de los alimentos. No todos es malo. Por ejemplo, modifican favorablemente el desarrollo de la ingeniería genética. Bien, la clasificación nos ha dicho en su momento también sus diferencias entre
las otras. Y bueno, entrando ya para entender la clasificación taxonómica, sepan que hay un investigador de apellido Berger, que es el que clasificó las bacterias y es el que actualmente más o menos está en vigencia, a pesar que tiene sus años, y puede que posterior a ella, del manual de Berger, pueda que hubiesen habido unos cambios, pues esto va a ir cambiando a través del tiempo, pero la base es ella. Y algunos, bueno, muchos libros sobre bacteriología que nombran la clasificación taxonómica de las bacterias patógenas que vamos a estudiar. Pero lo que se quiere entender es que la clasificación taxonómica se tienen que aclarar estos tres términos. Todavía les ayuda a la identificación bacteriana, de que lo que esto se debe hacer en cada clasificación que vamos a desarrollar, formar grupos rellenando estas palabras largas, que estén basados en características negrita, observadas en la izquierda, pero basadas en un criterio, ya está las bacterias, vamos a inventar el reino procariota. Vamos a ver luego nosotros, de acuerdo con el eucariota, la clasificación de formar luego división, que sean debidos a su forma, estos cuatro nombres que están señalados. Y por su forma las bacterias pueden ser efectas, con división de la siguiente, por ejemplo, o pueden ser son alargadas. Y bueno, son diferentes de la forma de que con el nombre diferente, un nombre especial, es decir, que si quieren poner a la división de las similitudes, está ahí de primero. Es importante que sepan que hay son bacterias que tienen una pared celular rígida o semilíquida. Una vez agrupadas y formadas aquí las bacterias de un características similares y que se van a tener, los tenemos bautizados, eso es la luz que van a llamar gran negativa. Nacionales no hay muchas a esta rama, a estos grupos, si una bacteria de gran negativa se tiene establecidos internacionalmente, sepan que corresponde a la división, han sido bautizados, por lo tanto los similitudes debe ayudar. Por ejemplo, las bacterias que tienen una barrera celular, si las bacterias son de forma más duras que la primera, hecha por su tamaño, pero más gruesa característica, y que teniéndolas con el método de división se van a llamar violeta. Entonces ya sabemos que cualquier si así sean películas tienen nombre. Lo mismo con las terminecutes y las magnetosacutes, que son menos en el la identificación finalmente o llamada identificación, que no dice, y es el proceso del cual se le y las otras no tenemos que una ser vista como causante de enfermedad, el individuo que causa la enfermedad. Luego va a tener que rellenar a qué clase corresponde un nombre de ese grupo de características, algo con subdivisión de un nombre, y no tienen distintas características, llegar a parecer individuo de que a un orden determinado, a una familia determinada, a un género determinado, y cada género puede que tenga una o varias especies, y algunas debajo de las especies puedan tener todavía una subdivisión en subespecies, en biovariedades, serovariedades, patovariedades, fagovariedades o morfovariedades distintas. Ese es el llegar al individuo para saber de quién se trata. El agente causal con todas estas características. Vamos a mencionar las características de las bacterias, entonces, que lo mencionamos de forma muy general.
Características morfológicas. Se refiere a la forma de las bacterias y van a variar, pueden variar la forma de las bacterias debido a la fase de crecimiento que se encuentra. Ustedes compárense una foto cuando eran recién nacidos y ahora compárense en el momento actual y resulta que tal vez que no se puedan identificar, han cambiado. Entonces las bacterias crecen también dependiendo en qué momento lo estamos observando. Sepan que esto hay que tener cuidado. El estado nutricional, si nosotros no le damos a las bacterias los elementos nutricionales que ella necesita para vivir in vitro, para poderla ver como realmente es, puede también que cambie su forma y lo veamos de otra manera. La temperatura de incubación es también importante saber que la temperatura, hay una clasificación que luego les digo, de acuerdo a su temperatura se clasifican las bacterias en tales nombres, pero que interviene la temperatura en el desarrollo bacteriano, sí. Otros factores pueden también cambiar su forma, como la exposición a los quimioterapéuticos. Si yo empleo unos antibióticos en la procura de solucionar el problema de un grupo de animales o de un animal individual, pues si mal uso los antibióticos en la dosis o en el intervalo de tiempo, puede que estas bacterias sean hechas más resistentes. Ahora podría agruparse estas bacterias ante dichas. En definitiva, las bacterias por su forma de se pueden clasificar en diplococos. Son de forma esférica y llámenle cocos, como dije. Hay más que un cilíndrico, ramas alargadas, cilíndrico de 2 en 2, más su longitud más que su espesor. Streptococos pueden ser muchos curveadas como un bastoncito o una cadena, o de más de 2, pero alargado al final de cadenas largas o cadenas cortas, cadenas, se lo denomina bacterias helicoidales, se llamarán bacterias que tengan estafilococos, si es sobre su propiedad, si son microorganismos esféricos, cocos, maniféricos. Y si es así, significa espirilos, un montoncito que para como una variante de los organismos pleomorfos, los racimos más grandes, pleomorfismo bacteriano, los racimos más chicos, aquellas bacterias que de esta manera cambian de forma. Ahí también. A veces lo veo esféricas y a veces lo veo media largas, significa tetracuasas, son pleomórficas, diversas. Salsina, sí, 8 también, 16 en 17. No hay otro programa, esta forma de vida. Que ustedes han hecho una tarea y han visto así, estas clasificaciones. Estos son para los cocos. Ahora de ahí para abajo son los larvabacilos, por base a streptobacilos. Al nombre que tienen, ya cambiamos la formulación cocos por bacilos. Extracto más bacilo ordenado en forma de cadenas. Largo más de cadena, streptobacilo, un ejemplo de coco, una ejemplarizada en la mayoría de lo que vamos a encontrar en el programa, los más son pleomórficos. Agrupados en forma desordenada. No tienen un orden preestablecido, están entrecruzados, de todo. Eso se llama en forma de empalizada, como los palos sobre varios palos sobre una laguna. Las letras chinas son algunas bacterias que tienen esta forma caprichosa de agruparse en forma de letras chinas, y hay 2 géneros en el programa que están de esta manera. Y dice ahí de un ejemplo o varios y esquematice más o menos para después mirarlo al microscopio, que así van a intentar verlo. Han hecho también la tarea y han mencionado a un Stanchi como bibliografía sacada de ahí. Bien, la estructura bacteriana. La estructura bacteriana se refiere a que hay que compararlo con una célula animal nuestra, cualquiera. Tiene las mismas partes básicamente, pero habrá que ver que son microorganismos unicelulares y muchas partes se parecen y algunas serán distintas porque esa bacteria, ese microorganismo unicelular, hace las veces de un organismo pluricelular como nosotros. ¿Cuáles son los elementos constantes que forman parte de una articulación de la estructura de una bacteria? Como la célula cualquiera, hay la pared celular, que es la más externa. Segundo, está mezclada, la C es la B, es la membrana citoplasmática, le sigue de afuera para adentro. Luego está el citoplasma,
que es la parte más abundante de una célula. Luego, dentro del citoplasma vamos a encontrar algunas inclusiones citoplasmáticas. En una célula normal, vean que las bacterias solamente tienen uno de esos elementos citoplasmáticos. Y por ahí, dentro del citoplasma, el núcleo. Ya saben que son procariotas, por lo tanto tienen un núcleo difuso con una membrana nuclear no tan definida. Y en su interior el ácido nucleico. Eso cualquier célula bacteriana debe contener, excepto hay una en el programa que la pared celular no tiene, y por lo tanto no es siempre cerrada la situación, va a haber siempre algunas rarezas, como en esta, que hay una sola bacteria de las que no son de nuestro interés que carecen de pared celular. Dentro de los elementos inconstantes están estas otras estructuras que podrían tener o no, y que le va a dar ciertas características a estas bacterias de patogenicidad. Por ejemplo, la presencia de cápsula. No todas las bacterias tienen cápsula, y si tuviese cápsula significa que esa bacteria es más resistente, es más patógena que las que no tuvieran. Pero la cápsula está encima de la pared celular, sobre la pared celular, y está compuesta, es dura la capa, compuesta de otra sustancia química, y por lo tanto tiene otra función adicional. Esa es la interrogante que se les preguntó a ustedes, que deben averiguar de qué está formada la cápsula y qué función cumple. Flagelos. Hay bacterias que son flageladas, ningún coco flagelado. Por lo tanto, ponga su interés en que los bacilos, y no todos, podrían tener flagelos. ¿Y qué son los flagelos? Son estructuras proteicas que nacen del citoplasma hacia el exterior de la bacteria y que son el aparato de locomoción de las bacterias que utilizan para desplazarse y ser más fácil introducirse en los tejidos. Lo cierto es que se clasifican de acuerdo a donde se encuentren estos flagelos en 4 grupos: en flageladas períticas, monótricas, enfíticas y lofótricas. En el libro de Stanchi están las figuras y estos nombres cuando verlas de este modo, pero en el microscopio que tenemos no vamos a lograr ver los flagelos. Son estructuras que no se pueden ver con los 1000 aumentos, y por lo tanto son demostrables con el microscopio electrónico, pero cuando menos en el dibujo podemos saber. Las esporas, del mismo modo, hay algunas bacterias para los bacilos que son esporulados. Están en el interior de la parte vegetativa de estas bacterias, y pueden ser de forma esférica o de forma ovalada, y de acuerdo a su ubicación que se encuentren la vamos a denominar espora terminal, subterminal o central. Lo que tienen que averiguar ustedes en el dibujo, reconocerlas y saber de qué estructura están hechas las esporas y qué función cumplen. Finalmente, las fimbrias, la misma función tiene y la misma composición química tiene que los flagelos, pero son mucho más delgadas y sirven también como aparato de locomoción. Si no tuvieran estas bacterias fimbrias, tendrían que tener otro elemento que reemplace a ellas para que puedan invadir tejidos. Ahí al final dice también esquematizar estas bacterias para que puedan ustedes mejor conocerlos.